Descubierto el increíble relato de Jafet, el hijo olvidado de Noé, en el plan divino transformador, en el tercer año de Joacim, el hijo de Noé y familia, había sido elegido por Dios para resurgir de las aguas que habían cubierto la tierra. Las cicatrices del diluvio aún eran visibles, y la tierra se encontraba en un estado de ruina y desolación. Jafet, el hijo mayor, miraba a su alrededor con nostalgia y anhelo, sintiendo que la inmensidad del paisaje lo atrapaba. Las montañas de Ararat, que antes parecían ser las joyas de la creación, ahora eran sombras de lo que habían sido. Desde su infancia, Jafet había soñado con aventuras, con un futuro vibrante lleno de alegría. Sin embargo, esos sueños estaban sepultados bajo el peso del legado de su padre. No era solo el hijo de Noé, el constructor del arca, sino que sentía la sombra de su grandeza como un lamento en su pecho. La respiración del viento parecía susurrarle que era el hijo olvidado. Se encontraba en un momento de introspección, cuestionándose su lugar en el plan divino. Su fe en el Dios que había salvado a su familia a través del diluvio era inquebrantable, pero el deseo de encontrar su propia voz, de ser visto y escuchado, lo consumía. Las primeras semillas que estaban sembrando ofrecían un destello de esperanza, pero el miedo y la desconfianza de esta nueva era palpable entre su familia. Un día, mientras Jafet trabajaba en el campo, notó a su padre acercándose. Noé, en su mirada, llevaba las instrucciones que había recibido de Dios. Se detuvo frente a Jafet. Su voz reverberaba con un poder divino. «Hijo mío, la promesa de Dios resuena en nuestro hogar. Nunca más destruirá la tierra. Y tú, Jafet, eres un faro en esta nueva creación». Las palabras de su padre aunaban fuego en su corazón, y la lucha interna entre el deber y el deseo de sobresalir nació en su interior. «Tu papel es ser un líder, un ancla en tiempos de tormenta», continuó Noé, mientras Jafet se debatía entre la responsabilidad y la incertidumbre de lo que el futuro podría deparar. Antes que pudiera responder, una tormenta inesperada se desató en el horizonte, trayendo consigo un aire de tensión. La lluvia y los vientos aulladores parecían reflejar el tumulto en su alma. En medio de la tormenta, algunos habitantes de las montañas llegaron a su hogar, buscando refugio de la furia de la naturaleza. Jafet miró a su familia y vio el miedo incrustado en los rostros de sus hermanos. ¿Debemos aceptar a los que se acercan o dejar que las sombras del pasado nos envuelvan, recordándonos de la humanidad olvidada?, se preguntaba en su interior. La decisión pesaba fuertemente, no solo como una opción moral, sino como un verdadero testimonio de su fe. Jafet sintió en ese momento que su vida estaba a punto de transformarse. El llamado a liderar y sanar resonaba cada vez más fuerte en su corazón. ¿Abrirían su hogar a aquellos que buscaban redención o se cerrarían ante el miedo? Su decisión podría marcar el destino no solo de su familia, sino de la humanidad. En un instante de claridad, una chispa de esperanza alumbró su alma. La revelación de su propio llamado estaba en el aire. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
La tormenta continuó su feroz danza, pero en el corazón de Jafet el miedo empezó a ceder ante la fe. Las promesas de Dios estaban comenzando a desplegarse, llevando consigo la certeza de que su historia estaba solo al comienzo. ¿Qué camino elegiría Jafet? La historia de la nueva humanidad apenas empezaba a contarse, y el destino de su familia pendía en la balanza. Mientras la tormenta arremetía con una fuerza desmesurada, Jafet se sintió atraído por un fuego interno que lo movía a actuar. Su corazón palpitaba al son de la urgencia. «Si mi padre es el ancla, ¿quién se convertirá en el timón?», se preguntó. La necesidad de guiar, de ser un líder en medio de la tempestad opresiva, lo envolvía. La llegada de aquellos en busca de refugio era un designio divino, un reto que lo confrontaba con la cruda realidad de su existencia. Su madre, Naama, observaba con preocupación, sus manos temblorosas en movimiento. «¿Qué haremos, Jafet?», inquirió ella, su voz resonando entre el trueno. La respuesta se emparejaba con una decisión cargada de angustia y esperanza. Con un paso decidido, Jafet se acercó a la puerta. La lluvia torrencial hacía que el mundo exterior pareciera un océano furioso, pero en su interior, una calma inquebrantable lo guiaba. «Debemos abrir las puertas a quienes buscan clemencia», pronunció, su voz firme. El Salmo dice: «Él levanta del polvo al pobre y alza al menesteroso del muladar». Salmo 113:7. La convicción brillaba en sus ojos. Sería un cambio, sí, pero estaba convencido de que representaba el amor de Dios hacia lo que parecía perdido. Con la decisión tomada, Jafet y su familia unieron fuerzas. Noé, al ver el ardor de su hijo, sonrió. «Tu valor será luz en la oscuridad de esta nueva era», afirmó, y el eco de su fe resonó en el corazón de cada miembro de la familia. Juntos abrieron las puertas del hogar, donde la tormenta y la esperanza se entrelazaban. Los errantes entraron, temerosos pero al mismo tiempo aliviados. Había en sus rostros la historia de una humanidad herida por el pecado, expuesta en el diluvio como un recordatorio del juicio divino. No obstante, Jafet vio algo más, un destello de redención, la posibilidad de un nuevo comienzo. A medida que ofrecían alimento y refugio, Jafet sentía que las viejas heridas comenzaban a sanar. Entre los recién llegados había un anciano con la mirada cansada, pero en su voz resonaba un eco de confianza. «Gracias, hijos de Noé», dijo con reverencia. «Su compasión es el comienzo de la reconciliación con Dios». Las palabras del anciano cruzaron el aire, y en ellas Jafet encontró la validez de su decisión. Era el principio de una comunidad unificada por la gracia. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, rumores comenzaron a cruzar entre las sombras de la tormenta. Había quienes del mundo exterior, atados a su desconfianza y resentimiento, veían el acto de amor como una traición. «Los hombres no cambian», susurraban sus corazones, y en la balanza de la humanidad, la sombra del pasado seguía acechando. Jafet, consciente del creciente peligro, no se dejó amedrentar. A veces el amor verdadero es lo que necesitamos enfrentar las sombras del miedo, reflexionó, recordando el pacto que Dios había hecho con Noé. Génesis 9:11. Esta era una nueva oportunidad de reescribir la historia, de convertirse en agentes de la paz en medio del caos. Mientras el cielo comenzaba a despejarse y los primeros rayos del sol atravesaban las nubes grises, una voz interior le susurró a Jafet que había algo más grande en juego, la promesa de un futuro. Su vida y la de su familia estaban entrelazadas con un propósito divino que aún no comprendía por completo, pero estaba claro que estaban en el umbral de algo transformador. El peso de un nuevo pacto, además del que su padre había abrazado, comenzaba a manifestarse.
¿Cómo podría ser que este niño olvidado de Noé, este faro de esperanza, portara en su corazón el destino de la humanidad? Jafet sintió que, al acoger a aquellos que eran diferentes, estaba no solo cumpliendo su llamado, sino desenredando el tejido del plan soberano de Dios. A medida que la oscuridad se desvanecía y la luz del nuevo amanecer se apoderaba del horizonte, un profundo sentido de urgencia llenó el aire. ¿Y si esto era solo el inicio?, pensó. La historia de Jafet apenas comenzaba, y su papel en el relato de redención aún no estaba revelado. Había una verdad profunda por descubrir en el corazón de Dios. La siguiente pregunta resonó con fuerza en su ser. ¿Qué más tiene reservado el Señor para los que creen y abren su corazón? El silencio que siguió fue pesado con posibilidades, y el eco de la promesa vibraba en el aire, sugiriendo que lo que estaba por venir superaría cualquier expectativa. A medida que el nuevo día se desplegaba, Jafet sintió una energía liviana recorrer su ser. Había un aire distinto, lleno de promesas que lo llamaban a descubrir lo que estaba oculto detrás del velo de lo cotidiano. El murmullo de la tormenta se había convertido en un susurro, dejando a la vista la fragilidad del pasado y la esperanza de lo porvenir. Sin embargo, incluso en esta calma, Jafet no pudo sacudirse la sensación de que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Mientras los sobrevivientes se acomodaban en el hogar de Noé, Jafet sintió la mirada intensa de su madre, que le instaba a volver dentro del refugio. «No, madre», respondió con determinación, «hay algo que debo hacer». Con pasos resolutos, se adentró en la memoria de un mundo arrasado, decidido a recopilar un mensaje de sanación que trascendiera el desastre. Las palabras del anciano resonaban en su mente, y su corazón latía con una firme convicción. Era como si el mismo Dios estuviera moldeando su destino en ese instante, y así se dirigió a los hombres y mujeres que habían encontrado refugio en su hogar. Jafet, con el peso de aquellos que habían sido rechazados por la desesperanza, alzó su voz. «Hermanos, la tormenta puede haber destruido, pero nosotros nos levantaremos en unidad. Al igual que el arco iris en el cielo, nuestras vidas pueden ser un testimonio del pacto eterno». Los rostros de los hombres empezaron a cambiar, y en sus ojos Jafet vio una chispa de seriedad, un fuego que empezaba a avivarse. «No estamos aquí solo por la gracia, sino también para ser instrumentos de cambio», continuó. Sus palabras eran como el viento fresco que precede a la lluvia, un incesante recordatorio de que la creación no había sido abandonada. En ese grupo de almas dolidas, Jafet percibió una conexión sagrada. Alguien entre ellos tenía un mensaje que podría alterar el curso de sus vidas. Su mirada se posó en un joven que, temiblemente, levantó la vista. «¿Qué podemos hacer, hijo de Noé, para permitir que el amor de Dios cierre nuestras heridas?», preguntó con voz temblorosa, casi suplicante. Las palabras del joven fueron como flechas que penetraron la armadura del corazón de Jafet. «En nuestras manos tenemos la opción de redefinir nuestra existencia», dijo con un fervor nuevo. «Cada acto de bondad y cada decisión por la misericordia abrirá el camino para la redención». El eco de su voz resonó en el exhausto grupo y una oleada de respuesta siguió sus pasos. Mientras el fuego de la comunidad se avivaba, Jafet se dio cuenta de que su llamado no era solo acoger a los perdidos, sino también sembrar en ellos el deseo de sanarse juntos. Era esta la visión que Dios había instado en su ser. No solo eran sobrevivientes, sino también heraldos de un nuevo comienzo. A medida que los corazones se entrelazaban, Jafet entendió que la edificación de una nueva tierra y una nueva humanidad era una tarea que compartían. Una mañana, mientras la claridad empezaba a iluminar el horizonte, Jafet sintió un empujón en su corazón,
un recordatorio de que había algo que debía enfrentar, su propio miedo. ¿Estaría preparado para el papel que le esperaba? En el fondo de su ser, la voz del Espíritu lo instaba a moverse sin temor, a sumergirse en las profundidades de consultas y espiritualidad para comprender el futuro que se desplegaba ante ellos. Fue entonces, mientras oraba por entendimiento, que vio una visión, una gran multitud, unida y fortalecida, caminando hacia una tierra prometida. Esta visión le llenó de un asombro sobrecogedor. Este es el propósito divino, el plan soberano de Dios, comprendió. Con un renovado fervor, levantó su voz en oración, y la hora de proclamación había llegado. Señor, si has de usarnos, haz de nosotros mensajeros de tu paz y amor. Revela el plan que has trazado para nosotros, porque en ti confiamos. Palabras de confianza y fe llenaron el aire, resonando como un nuevo pacto en la tierra. Mientras terminaba su oración, un resplandor surgió en el horizonte, como si el mismo cielo abriese puerta a una nueva realidad, revelando que, quizás, la clave de un renacer esperanzador estaba apenas comenzando a vislumbrarse. Así, Jafet se encontró al borde de la revelación, esperando ansiosamente lo que el Señor, en su rica fidelidad, tenía preparadas para aquellos que tenían un corazón abierto. ¿Qué otras maravillas se desplegarían en el camino que Dios había trazado? El misterio de su propósito palpitaba fuertemente, prometiendo un futuro que los llevaría aún a las esquinas más inesperadas de su fe y unidad. Mientras el sol ascendía con fuerza sobre la tierra desolada, Jafet notó cómo el resplandor dorado comenzaba a abrasar el mundo en su entorno. La luz brillaba con una intensidad que parecía prometer una nueva era, y la voz del Espíritu continuaba resonando en su corazón. Era un momento sagrado en el que la creación misma parecía inclinarse para escuchar el clamor de su pueblo. Los días pasaron, y la comunidad que se había reunido en el hogar de Noé comenzó a experimentar un profundo anhelo por la restauración. Jafet, empoderado por la visión que había recibido, se convirtió en un guía entre ellos. Recorría el campamento con determinación, buscando inspirar a cada alma que había encontrado refugio. Su voz se alzaba como un coraje renovado en medio de la fragilidad del mundo arrasado. Una mañana, mientras caminaba junto a la orilla de una corriente recién formada por las lluvias, Jafet sintió que la realidad de las promesas divinas se expandía ante él. Mientras los peces volvían a nadar, recordando la vida que aún podría fluir en esta tierra, se sintió impulsado a reunir a todos en un lugar abierto. «Hermanos y hermanas, venid a mí», les pidió, su voz llena de un fervor que no podía ocultar. «He visto lo que ha de venir, y el Señor nos está poniendo una misión en nuestras manos». Cuando se congregaron alrededor de él, Jafet los instó a escuchar. La historia no termina con el diluvio. Conforme el agua se ha retirado, un nuevo camino se abre ante nosotros. Debemos dedicarnos a la obra que el Creador nos ha encomendado. La tierra está lista para ser cultivada, pero no solo con semillas de plantas, sino con actos de amor y solidaridad. Mientras compartía su fervor, Noé se acercó, observando la transformación en su hijo. Un destello de orgullo iluminó su rostro al ver que el espíritu de su familia había renacido en el tiempo de prueba. «Hijo, ¿qué has visto en tu corazón que te impulsa de tal manera?», preguntó con amoroso interés. Jafet, llenando su pecho con el aire del promontorio, dio a conocer su visión. «He visto un futuro tejido de esperanza y unidad, donde las naciones se volverán a reunir en adoración al Dios que las creó. La promesa no se ha olvidado y debemos ser los heraldos que lleven este mensaje a todos los que lo necesiten». Las palabras de Jafet resonaron en aquellos corazones, tocando fibras íntimas de deseo por una nueva vida. A medida que Jafet hablaba, el eco de sus pensamientos se sentía en el aire, como si Dios mismo pronunciara cada palabra a través de su voz.
Pero mientras la comunidad empezaba a fortalecerse, una sombra oscura se deslizó entre ellos, una inquietud que amenazaba con devorar el coraje que Dios estaba trayendo. Algunas voces comenzaron a murmurar, cuestionando la viabilidad de la promesa divina. ¿Cómo podremos vivir en esta tierra de cenizas? ¿Hay realmente un propósito en lo que hemos pasado?, dijeron, sus ojos llenos de desconfianza. Jafet, sintiendo la angustia que comenzaba a surgir, se puso de pie con autoridad. Si retrocedemos a la desconfianza, seremos prisioneros de nuestro pasado. Pero si avanzamos con fe, seremos portadores de la gloria de Dios. Recordemos lo que nos enseñó nuestro Padre. Él nunca abandonará a aquellos que confían en Él. Salmo 9:10. Su ardiente declaración caló hondo en los corazones, y la energía renovada comenzó a pulir la comunidad. Sin embargo, un desafío aún más grande aguardaba a la vuelta de la esquina. Jafet no estaba solo lidiando con la restauración. Había fuerzas en el mundo externo, fuerzas que se oponían a la división y nuevas alianzas que estaban por formarse. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban intensamente, Jafet sintió el peso de lo que aún estaba por llegar. En su espíritu, otro presagio se levantó, un sutil recordatorio de que la confianza en Dios traería consigo pruebas que refinarían su fe aún más. Arrodillándose ante el altar crepitante, clamó: «Señor, guía a tu pueblo, y permite que nuestras manos sean instrumentos de tu paz. Haz que nuestras mentes estén dispuestas a enfrentar los desafíos, aunque vengan sombras de desconfianza». Cuando terminó de orar, la brisa nocturna pareció llevar sus súplicas hacia el cielo. De repente, un destello de luz brilló en el horizonte, como un faro, indicando que el propósito divino de Dios estaba desplegándose, no solo para él y su familia, sino para las generaciones futuras que dependían de su fe. Quizás, en el eco de esta transición, residía la clave para descubrir la grandiosa obra que Dios había comenzado desde el inicio: la unificación de su pueblo a través de un pacto eterno, y el desafío de enfrentar la oscuridad que se aproximaba. Jafet comprendía que la batalla por la fe y por la tierra prometida apenas comenzaba. De esta forma, la narrativa se enredaba en un intrincado tejido de destino, revelando que el verdadero desafío sería no solo sostener la fe, sino también adentrarse en el misterio de lo que Dios aún haría, guiando a su pueblo hacia la victoria. Al despuntar el día, el viento fresco acariciaba la piel de Jafet, mientras contemplaba la vasta extensión de la tierra renovada. El eco de su oración aún vibraba en sus oídos, y la luz del nuevo sol parecía simbolizar un renacer. Con el corazón pleno de fervor, decidió que era el momento de actuar. Dio un paso firme hacia el centro del asentamiento, donde su familia y los demás se reunían para compartir sus aflicciones y esperanzas. «Hermanos, la promesa de nuestro Dios es viva y poderosa», proclamó Jafet, su voz resonando con autoridad. «Nos hemos visto sumidos en la tempestad de la duda, pero el Señor nos ha sostenido hasta aquí. Debemos mirar al futuro con la certeza de que hay un propósito divino en todo lo que hemos atravesado». A su alrededor, el pueblo se inquietaba. A pesar de la convicción de su líder, algunos aún titubeaban. Una mujer del grupo quitó el polvo de su vestidura. Su rostro reflejaba la tristeza de la pérdida. ¿Cómo podemos confiar en lo que no vemos? Nuestros corazones están quebrantados y la tierra clama por respuestas. Las palabras resonaron en el corazón de Jafet, mas él sintió que el Espíritu del Señor lo guiaba. «Mujer de fe», respondió, «no estamos llamados a caminar por vista, sino por fe. Recordemos lo que nos enseñó el Señor a través de nuestro padre Noé.
Él construyó el arca sin haber visto la tormenta. Su obediencia fue nuestra salvación. Lo que nuestra mirada física percibe es solo el principio de lo que los ojos del Espíritu pueden ver. Con estas palabras, la comunidad comenzó a recordar las promesas del Altísimo. Sin embargo, un nuevo inquietante susurro comenzó a surgir, y un hombre se levantó del grupo, desafiándolo. ¿Qué de aquellos que aún permanecen entre las sombras? ¿Y si el antiguo mal regresa a la tierra? ¿Quién nos protegerá entonces? El susurro se convirtió rápidamente en murmullos, y el miedo comenzó a florecer en los corazones. Jafet sintió una ola de desafío que amenazaba con desbordarse. Arrodillándose ante el pueblo, clamó al cielo: Dios de nuestros padres, enséñanos a confiar, incluso en la adversidad. No podemos retroceder. Queremos ser tus instrumentos, pero tememos lo que el mañana pueda traer. En ese instante, como para responder a su súplica, una nube oscura apareció en el horizonte, un recordatorio de que el caos aún podía arrastrarse a sus vidas. Cada mirada se volvió hacia la figura que emergía de la distancia, una variante de sombras que hacía eco de antiguos temores. Jafet se puso de pie, resoluto. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Recuerden las palabras que Dios nos ha prometido. No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41:10. La comunidad tembló ante la presencia de la oscuridad, pero la fe de Jafet comenzó a encender un fuego en sus corazones. Juntos repitieron la promesa divina, su voz unificada resonando en la atmósfera tensa. Poco a poco, el terror comenzó a ceder ante la unidad de sus oraciones. Mientras la oscuridad avanzaba, Jafet comprendía que la batalla no era solo contra una sombra externa, sino contra la desconfianza que acechaba dentro de ellos. Debemos adorar en medio de la batalla, porque la verdadera victoria es sostener nuestro corazón en Dios, exclamó. Esa noche, mientras el fuego ardía y los sonidos de la naturaleza se entrelazaban con sus alabanzas, Jafet sabía que algo más se gestaba. Una separación de aguas se anunciaba. Dios estaba a punto de revelar su gloria de una manera que nunca habrían imaginado. Las primeras lluvias se derramaron nuevamente sobre la tierra desolada, un símbolo del impacto del cielo ante la tierra por medio de la pureza de la fe. Pero también en la distancia, la sombra oscura se mantenía, recordándoles que su lucha apenas comenzaba. Con una confianza renovada, Jafet empezó a comprender que la pieza faltante del rompecabezas estaba por revelarse. Mientras el viento susurraba entre los árboles, un murmullo en su espíritu sugirió que la oscuridad no era solo un enemigo, sino tal vez un componente necesario del plan soberano de Dios. ¿Podría ser que esta batalla fuera parte del rompimiento hacia el cumplimiento de la restauración definitiva? Con mentes inquietas, esperaron que el Señor desplegara su diseño, dejando a Jafet con más preguntas que respuestas sobre el camino que todavía debía seguir. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtró a través de las ramas de los árboles, Jafet se levantó con un propósito renovado. Miró a su alrededor, observando cada rostro en su comunidad, cada uno de ellos marcado por la lucha y la incertidumbre. Pero había algo diferente en el aire. Un aliento divino parecía refrescar sus corazones. Con cada paso que daba, sentía la urgencia de comunicarse con su familia y sus allegados sobre lo que estaba por venir. Mientras se reunían nuevamente, una paz inusitada cubría el lugar. «Hermanos», comenzó Jafet, su mirada firme y resuelta, «ayer nos enfrentamos al temor que acechaba, pero hoy es un nuevo día, y el Señor nos ha dado la fuerza para seguir avanzando. Confío que la oscuridad no definirá nuestro destino». Al escuchar esto, algunos en el grupo empezaron a asentar con la cabeza.
sintiendo el torrente de esperanza y fe que emanaba de su líder. «Es tiempo de actuar», continuó. «El mundo ha sido renovado, y así debemos ser nosotros. La promesa de nuestro Dios es que sería el Dios de nuestra descendencia, y nosotros somos esos jóvenes que emergen de las aguas del diluvio, listos para reclamar la tierra y ocuparnos de ella». Entre murmullos de aceptación, un anciano se levantó. Su voz, aunque temblorosa, poseía la sabiduría de quien había visto el paso del tiempo. «Jafet, soy testigo de cómo las sombras pueden regresar cuando menos lo esperamos. ¿No has escuchado las historias de los días antiguos? La historia de los gigantes descendientes de los hijos de Dios, los que se unieron con las hijas de los hombres, y cómo su maldad trajo juicio sobre la tierra. La preocupación recorrió la multitud, pero Jafet no se dejó intimidar. Con firmeza respondió: «Recuerden, el juicio fue una obra de salvación. En nuestra obediencia, el Creador mostró misericordia. Tal como Él hizo con Noé, nosotros debemos ser un faro en tiempos de oscuridad». En ese momento, un majestuoso ave voló en círculos sobre ellos, capturando la atención de todos. Era un símbolo de la gloria que venía. El espíritu de renovación estaba en el aire, merodeando como un eco de la promesa de Dios a Noé. «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre». Jafet se sintió impulsado a recordar estas palabras en Génesis. Esta visión inspiró a su pueblo, reavivando la llama de la esperanza en sus corazones. Mientras oraban juntos, Jafet sintió que el cielo se llenaba de una presencia radiante. Abrió su corazón, y palabras vivas comenzaron a fluir de su interior, palabras que no había considerado antes. Dios está diciendo que esa sombra que ahora tememos puede también ser transformada en luz. La oscuridad puede ser una oportunidad para la revelación y el cumplimiento de su gloria. Debemos ser valientes. Uno de los más jóvenes del grupo, lleno de audacia, preguntó: «¿Y cómo podemos prepararnos para lo que vendrá? Si esta oscuridad es parte de su plan, ¿qué se espera de nosotros?». «Prepárense para la obra», respondió Jafet. «Alistemos nuestros corazones y cuerpos para cumplir con la obra de su reino. No desmayemos, porque aún en nuestras debilidades el poder de Dios se perfecciona. Traeremos honor a su nombre, y la gloria de las naciones será moldeo por nuestra fe y fidelidad». Mientras la comunidad se unía en oración ferviente, los corazones empezaron a ser fortalecidos y vislumbraron un futuro lleno de promesas. Con cada oración, la sombra distante parecía desvanecerse, y la fuerza de la luz se intensificaba. Pero en la penumbra un susurro antagónico resonaba, al cual Jafet comenzó a prestar atención. Era un mensaje claro y siniestro. ¿Cuánto durará esto? ¿Podrán resistir lo que está por venir? La batalla apenas comienza, y lo que creen olvidar resurgirá. Con el ánimo combatiendo con sus dudas, Jafet solo pudo elevar su mirada hacia lo alto. El plan de Dios estaba desafiando su entendimiento, y silenciosamente se preguntó: ¿qué pruebas deberemos enfrentar antes de ver la plenitud de la nueva creación? En medio de la ciudad renovada, mientras aguardaban la luz que se desataría desde las alturas, su espíritu se llenó de un profundo anhelo. La sombra no sería el final, sino el preludio de algo aún más grande, pues aunque lo desconocido se cernía sobre ellos, la certeza de que el Dios soberano tenía un propósito utilizando cada elemento del pasado se hacía evidente. Y así, el pueblo permaneció al borde de lo desconocido, a la espera de que Dios revelara detalles nuevos del plan divino en su tiempo perfecto. Al amanecer de otro día, el pueblo se encontraba en un estado de expectante quietud. Era un tiempo de reflexión, y mientras el rocío aún brillaba en las hojas, Jafet se retiró a un monte cercano para buscar a Dios con mayor intensidad.
Su corazón palpitaba con la urgencia de comprender el propósito divino que se revelaba, y la soledad le ofrecía un espacio sagrado. Mientras subía, pensó en las palabras que había compartido con su gente, ese fervor que había nacido en él como un fuego. Pero también venía a su mente la advertencia del anciano sobre los gigantes, las viejas sombras que acechaban en la memoria colectiva. Sin embargo, su fe se aferraba a la promesa de que Dios había hecho un pacto. «El juicio no será el fin», murmuró mientras alcanzaba la cima, donde el cielo parecía besarse con la tierra. En ese lugar elevado se postró, y su alma clamó a Dios por dirección. «Señor», dijo con voz entrecortada, «revélame tu voluntad, pues los caminos son inciertos, y el corazón de mi pueblo anhela tu luz». En ese momento de quebrantamiento, una voz resonó en su interior, clara como el sol que salía. «He aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas». Su corazón se llenó de asombro, y en segundos una visión comenzó a formarse frente a él. En medio de la niebla espiritual, vislumbró un templo de gloria, de adoración, donde las naciones se reunían, y desde allí un río de agua viva brotaba. Este río simbolizaba restauración, y su caudal parecía arrastrar las sombras, transformándolas en vida abundante. Bajó de la montaña con renovada determinación. Había recibido un mensaje, y la comunidad necesitaba escucharlo. Al llegar, encontró a su familia y a los aldeanos reunidos, la perspicacia de lo divino aún danzando en el aire. «Escuchad», comenzó Jafet, su voz vibrante con lo que había presenciado. «El Señor me ha mostrado un templo de gloria que hemos de construir, un lugar donde su presencia morará entre nosotros. Él no nos ha olvidado, sino que nos llama a ser instrumentos de su redención». Las miradas se pendían entre la incredulidad y la esperanza. Algunos comenzaron a murmurar dudas, pero Jafet levantó su mano y dijo: «Las sombras no poseerán este lugar. Seremos la luz en la oscuridad, y los ríos de agua viva fluirán a través de nosotros». Así como dijera el profeta Isaías, un pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. Mientras el pueblo absorbía el mensaje, el eco de la voz de Jafet resonó en los corazones. Las mujeres comenzaron a alabar al Señor, y los hombres se levantaron con vigor. Juntos comenzaron a hablar de lo que construirían y de cómo prepararían su espíritu para la obra que se avecinaba. Sin embargo, las dudas comenzaron a ser como sombras que acechaban de nuevo, cuando un hombre de aspecto sombrío se interpuso en la multitud. «Jafet», gritó, «¿qué sabes tú de la oscuridad que hemos enfrentado antes? El pasado regresará reclamando su debida venganza, y todos pronto serán arrastrados por su maldad. ¿Realmente podemos confiar en que esto será diferente?» El hombre se movía entre el grupo, avivando el temor en sus corazones. Jafet, sintiendo la tensión, se esforzó por hablar con fundamento. «Sí, el miedo puede amedrentarnos», dijo él, «pero recordaré las maravillas del Señor. Él ha prometido que no seremos consumidos, que en nuestra debilidad encontraremos fortaleza. En Salmos nos asegura que aún en el valle de la muerte no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros». Las palabras de Jafet se convirtieron en un bálsamo espiritual. La comunidad comenzó a unirse, hablando entre sí sobre los gloriosos propósitos de Dios, inscribiendo en su memoria los hechos de salvación mientras la certeza del futuro se iba reafirmando. Por un instante las dudas se desvanecieron, pero Jafet sabía que esto era solo el principio. Las sombras no cesarían de atormentar, y en su interior resonaba nuevamente el susurro maligno: «¿Cuánto más soportarán?». Concluyendo su mensaje, Jafet sintió que la atmósfera vibraba con la urgencia del cielo. «Recordad, hermanos», predicó con fervor, «la historia del diluvio fue un nuevo comienzo.
Nos levantamos de las aguas con la promesa de la nueva creación. El pasado no debe definirnos, porque su gracia es mayor que nuestras batallas. Esperemos en la revelación del gran propósito de Dios. Mientras la multitud empezó a cantar un himno de esperanza, Jafet miró al horizonte, con el zumbido de la revelación aún resonando en su alma. Dios seguirá trabajando en nosotros, y aunque el camino se oscurezca, algo asombroso se está gestando. Su plan, cual un río vivo, se desbordará, y que sepas que lo que no conocemos de su propósito, aún tiene que ser revelado. Así, bajo las nubes oscuras, el pueblo se posicionó no solo como testigos del pasado, sino como protagonistas de un futuro divino. En la distancia, una sombra emergía, pero en sus corazones latía la fe renovada, sabiendo que la historia de su pueblo aún no había terminado, y lo que vendría aún estaba por verse. La luz del nuevo día se asomó entre las nubes, desdibujando las sombras y uniendo corazones en un clamor de esperanza. Jafet, con el fervor aún brotando en su ser, se adentró en la multitud que saltaba de alabanza, apoyándose en la palabra de Dios y el eco de su promesa. La atmósfera vibraba, y los ojos del pueblo reflejaban la fe renovada que brotaba en cada rincón de su ser. Pero en el fondo de sus corazones, la sombra del miedo se mantenía latente, vigilante, como un lobo hambriento en la noche. Los murmullos de preocupación siguieron resonando entre ellos. Jafet discernía el pulso de su pueblo. Su fe era viva, pero las raíces del miedo amenazaban con ahogar las nuevas esperanzas. Una vez fueron un pueblo perdido, recordó un anciano, y las miradas se dirigieron a él, sosteniendo sus alabanzas en la palma de la incertidumbre. Los deudores del pasado son siempre duros de olvidar, continuó. Los gigantes del ayer acechan en las sombras, y no dudo que volverán a contemplarnos. ¿Cómo afrontaremos este nuevo intento sin ser arrastrados por la memoria amarga de lo que hemos vivido? Jafet sintió cómo el peso de las palabras del anciano caía sobre la multitud. Sin embargo, sabía que esta fue la oportunidad de reafirmar la promesa divina. El Señor Jesucristo nos ha llamado a un nuevo comienzo, replicó con firmeza. Como se dice en Ezequiel 36:26, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es lo que estamos experimentando. Él ha salido al encuentro de nuestro afán. Mientras sus palabras atravesaban el aire, un silencio reverente invadió la multitud. Eran semillas de fe que se asentaban en corazones dispuestos a florecer. Las mujeres comenzaron a levantar sus manos, la fe danzando en sus ojos, y poco a poco la tensión comenzó a desvanecerse como el rocío del amanecer. Jafet vio cómo las sombras comenzaban a retroceder. Sin embargo, en medio del clamor de alabanza, un resplandor inusual se manifestó. En el corazón de la multitud, un nudo de angustia se consolidaba. Jafet observó a su pueblo, sintiendo un impacto súbito en el ambiente. «¿Qué está pasando?», preguntó un joven del grupo, su voz temblando. «¿Acaso es posible que la oscuridad haya tomado forma entre nosotros?». Al mirar a su alrededor, Jafet percibió la presencia de un grupo de figuras encapuchadas que se acercaban, avanzando con una confianza ominosa. Sus ojos destellaban con un brillo helado, cargados de una autoridad que sembraba inquietud. El pueblo comenzó a murmurarse, y Jafet, sintiendo la tensión palpitar en el aire, se hizo presente. Sabía que esto era una confrontación no solo con sus temores, sino con las realidades espirituales de un conflicto mayor. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, sosteniendo su mirada con valentía. Las sombras se detuvieron, y uno de ellos, una figura enigmática, levantó la cabeza. Su voz, como un eco de antiguos miedos, resonó con desdén. «Venimos a recordarles el pasado. Ustedes se han esforzado por levantar un templo, pero lo que construyen es una futilidad. La oscuridad no será reemplazada por ilusiones de luz.
Todos caerán en el abismo de su historia. La multitud tembló ante la fuerza de su declaración. Jafet notó la desazón recorriendo a su alrededor, pero mientras su corazón se oprimía, una certeza fresca le abrazó. «No temáis», murmuró entre dientes, «pues la batalla no es nuestra, sino de Dios». En ese instante, el cielo pareció abrirse un poco más, y la voz interior que lo había guiado hasta allí resonó nuevamente. «He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Jafet se giró hacia su pueblo con una nueva resolución en sus ojos. La luz verdadera ha venido. Aquellos que creen no han de temer. Los rostros de los presentes comenzaron a cambiar. Sus dudas se convirtieron en determinación, pero mientras hacían un frente unido contra las sombras que parecían intimidarlas, Jafet sintió que el viento cambiaba. No era solo el miedo que se cernía, sino algo más, un desafío divino, un misterio por revelar. «No finjamos que las sombras no existen», continuó. «Pero recordemos que en la Escritura se nos confirma que ningún arma forjada contra nosotros prosperará». Isaías 54:17. A medida que Jafet hablaba, las sombras parecían contraerse, a la espera de un desenlace inevitable. En su corazón, clamaba a Dios por revelaciones, entendiendo que esto era una parte integral del plan divino. Y en medio de la alarma, la promesa y el misterio de lo que estaba por venir, él supo que lo que estaba en juego no solo era su tiempo, sino la revelación del plan soberano de Dios que aún estaba por manifestarse. La multitud retrocedió un paso, temiendo las palabras sombrías que resonaban en el aire. Jafet, firme en su fe, sintió el poder de la verdad divina fluir a través de él, urgente y vivo. A sus espaldas escuchó el susurro de la historia de su pueblo, un canto de antiguas victorias y desastres que se entrelazaba, pero eran las promesas de Dios las que debían prevalecer. «Les invito a recordar», dijo Jafet, su voz creciendo en devoción, «no solo las sombras que han rodeado nuestro camino, sino las promesas de nuestro Señor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Juan 14:27. Era un llamado a la valentía, una invitación a elevar sus miradas por encima del temor. Veía cómo algunos empezaban a alzar sus manos, comenzando una sinfonía de adoración que rompía con lo ominoso. Pero en ese instante de fe renovada, las figuras encapuchadas avanzaron, creando un viento helado que soplaba hasta los huesos. Uno de ellos habló nuevamente, su tono amenazante penetrante. ¿Crees que puedes cambiar lo que está escrito en el libro de tu destino? Venimos a reclamar lo que creemos que es nuestro. Ustedes son solo una sombra de lo que fueron, un eco que clama en el desierto de su propia desesperación. Jafet, sintiendo que su aliento se entrecortaba, se preguntó si esa era la guerra a la que se enfrentaban. No solo un conflicto físico, sino una lucha espiritual, una confrontación en los ámbitos celestiales. El enemigo busca devorar como león rugiente, recordó el consejo de las Escrituras, 1 Pedro 5:8. Sin embargo, en medio de la oscuridad, la luz de Dios hacía brillar su verdad. Tu autoridad es nula ante el poder de nuestro Dios, replicó Jafet, apoyándose en el manto de las promesas divinas. Nuestro caminar no está en las sombras de lo que quiera recordar, sino en la luz de aquel que nos guía. Sabemos que, aunque el camino puede ser difícil, más que vencedores somos por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Una repentina brisa ardiente golpeó, haciendo que las vestiduras de los encapuchados se agitaran. Los ojos de la multitud se llenaron de asombro y temor, pero también de determinación. Jafet levantó sus manos y comenzó a clamar al Altísimo. «Señor, ven en nuestro auxilio, manifiesta tu poder entre nosotros». En el momento siguiente, el cielo se oscureció y retumbó un trueno lejano,
como un eco de la respuesta divina. Las figuras encapuchadas comenzaron a titubear, su valor desvaneciéndose ante la omnipotencia de Dios. El temor no es nuestro Dios, lo que somos está en su luz. Las palabras de Jafet eran ahora un fuerte grito de victoria, resonando en los corazones de los presentes, alejando las sombras que buscaban consumir al pueblo. «Mirad», clamó Jafet con nuevo fervor en su tono, «hay un propósito en esta reunión. Debemos estar dispuestos a aceptar las pruebas que se presentan, pues a través de ellas Dios revela sus planes. Él es siempre fiel a su pueblo. No temáis, por el Señor va delante de vosotros». Mientras hablaba, la multitud respondió, animados, y una ola de confesiones y alabanzas se alzó, como un ejerciendo el poder conjunto de su fe. No obstante, Jafet sentía que la batalla aún no había terminado. Algo poderoso, mayor que ellos, estaba operando en el trasfondo. La presión espiritual aumentaba, abrumando la atmósfera y sus corazones, instando a la conciencia de algo más grande. De repente, una revelación lo golpeó. En nuestra debilidad, su poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9. El plan soberano de Dios estaba en camino de ser revelado, ofreciendo una oportunidad de transformación que trascendía su comprensión. «¿Qué es lo que el Señor todavía quiere mostrarnos?», murmuró Jafet, mientras la esperanza ardía en su pecho y la sombra de dudas aún danzaba en los márgenes. El eco de sus preguntas resonaba en el aire, dejando una promesa de que a través de la tempestad el plan divino estaba siendo tejido y que la verdadera luz aún esperaba ser revelada. Así, la batalla espiritual apenas comenzaba. El destino de su pueblo pendía de un hilo, aguardando la manifestación de la gloria de Dios. Mientras el viento nocturno soplaba a través del asentamiento, Jafet permanecía firme, enfrentando las sombras que amenazaban con devorar la fe de su pueblo. La atmósfera estaba cargada de un profundo sentido de expectación, como si el mismo cielo estuviera a punto de manifestar la gloria de Dios. A medida que la comunidad se unía, el eco de su adoración comenzaba a resonar más allá de las fronteras del temor, uniendo corazones en la lucha por la esperanza. «Nosotros no somos un eco en el desierto, somos un pueblo llamado a la vida», exclamó Jafet, su voz resonando con autoridad entre la multitud. Las palabras ardían como brasas encendidas en un fuego de fe, y el relámpago de la verdad divina se reflejó en los ojos de quienes escuchaban. Con cada proclamación, el miedo comenzó a ceder, y la luz de la esperanza se apoderó de sus corazones. Pero las sombras que se cernían sobre ellos no eran meras ilusiones. Eran manifestaciones de un conflicto más profundo, una confrontación entre las verdades eternas de Dios y las mentiras susurradas por aquellos que se aferraban a las antiguas formas. La figura encapuchada que se había levantado con arrogancia comenzó a vacilar, sintiendo el peso del poder espiritual que se desataba en el lugar. Jafet comenzó a caminar hacia el frente, decidido a enfrentar la opresión que había sembrado discordia entre ellos. «Sabe que tu voz no te pertenece, sino que es un vacío lleno de desesperación», proclamó como un guerrero que se enfrenta a su enemigo. «Tu temor ya ha sido expuesto, y el poder de Dios que está en nosotros vendrá a liberarnos, y nos levantaremos como uno solo». Los murmullos del pueblo, antes llenos de dudas, se transformaron en gritos de confianza. La comunidad empezó a unirse en un coro de fe, alabando a Dios por su fidelidad, y Jafet sintió como si una ola de poder los abrazara. Este era un baile divino donde la luz quebraba la oscuridad y un nuevo don nacía ante sus ojos. Sin embargo, en el trasfondo, una voz más siniestra resonaba, intentando arruinar la celebración.
No olviden que el pasado regresa a sus pasos. Ustedes pueden alabar, pero ¿qué sucederá cuando las sombras de los gigantes caigan nuevamente sobre su tierra? La figura encapuchada parecía alimentarse del temor que aún persistía. «Retírate, tenebroso mensajero», respondió Jafet con firmeza. «No permitiremos que la memoria de lo antiguo controle nuestro futuro. Nuestro Dios ha dicho que todo lo que es viejo ha sido hecho nuevo, y la historia de nuestro pueblo está tejida en el sacrificio de fe». Él sabía que este era el momento de abrir definitivamente las puertas a la verdad del cielo. Mientras las palabras de Jafet se desplegaban, un susurro profundo llegó a su oído. Era como el murmullo del viento a través de los árboles, recordándole la promesa de levante en los corazones quebrantados. «Este es el tiempo de la sanidad», pensó, captando el destello de entendimiento. Dios liberaría no solo a su pueblo, sino que traería su gloria a sobreabundar entre ellos. Animado por esta visión renovada, Jafet levantó sus brazos al cielo. Hermanos y hermanas, aún hay por descubrir la grandiosidad de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Él nos está llamando a ser una luz, no solo para nosotros, sino para las naciones enteras. Los ríos de agua viva han de fluir en este lugar, y engrandecerán cada destino que haya sido marcado por su mano. Con voz resonante, comenzó a narrar lo que había recibido en la montaña. He visto un templo de alabanza que puede nacer, donde cada nación pueda acercarse a adorar a nuestro Dios. La luz de la salvación cubrirá la tierra, y no habrá miedos que puedan resistir el fuego de la adoración. Unámonos en este esfuerzo. La multitud comenzaba a avivarse en la fe. El miedo se disipaba como neblina ante el sol naciente. Brillando con una nueva energía, la comunidad vio que la sombra ya no tenía control. Jafet agradeció a Dios por ese momento, uniendo sus corazones en un propósito divino. Mientras la adoración se elevaba, el grupo de figuras encapuchadas comenzó a tambalearse, temerosos del poder que se desataba. El cielo comenzó a tintarse de un rojo vibrante, un signo de la gloria de Dios que estaba a punto de manifestarse. «El tiempo ha llegado», pensó Jafet, sintiendo la urgencia a actuar. Entonces, al frente de la multitud, el sonido de tamborileo resonó en la distancia, como un eco de antiguos tiempos. «Esto será un llamado a las naciones», murmuró, sintiendo la intensidad de la gloria de Dios palpitar en su ser. Su corazón latía con valentía y un profundo amor por aquellos que aún estaban atrapados en el temor. «Nos reuniremos una vez más», dijo Jafet con un ardor reverente. «Este será un nuevo comienzo, un redoblar de tambores que resonará por todo el mundo. Debemos estar dispuestos a ser los heraldos de la luz en la oscuridad, y el amor de Dios se manifestará». La comunidad exclamó en respuesta, sintiendo su espíritu levantarse, abrazando la misión que Dios les había llamado a cumplir. Pero en medio de su regocijo, una presencia oscura aún acechaba, recordándoles que la batalla espiritual apenas comenzaba. ¿Sería este un umbral hacia la revelación del verdadero plan de Dios, o simplemente otro momento de desafío? Jafet sentía que las preguntas esenciales aún flotaban, y que el misterio del propósito divino seguía por descubrirse. ¿Qué maravillas haría Dios en este nuevo amanecer?